Doy paso a nuestro experto, el ingeniero Nelson Camargo, que está hasta ahora conectado con nosotros. Buenos días, Nelson. Adelante. Buenos días a todos, ¿cómo están? Un saludo muy cordial esta mañana. Pues la idea es que podamos de forma fácil dar un entendimiento general en 7 pasos de lo que deberían tener en cuenta en la facturación electrónica. Pregunto, ¿cómo me escuchan? ¿Se escucha claro? Ok. Listo. Ahora confírmeme, ¿se ve la presentación bien? ¿Todos la ven? Perfecto. Entonces, damos inicio a nuestro webinar, nuestro segundo webinar. De los que están acá, me imagino que muchos estuvieron en el pasado webinar donde traté de ser un poco más detallado en lo que realmente es la facturación electrónica. Digamos que ya este es un segundo nivel donde ya se entienden un poco los conceptos básicos y vamos a entrar un poco más en lo que las organizaciones realmente les preocupa una vez ya entienden qué es la facturación electrónica. Y es todo el esfuerzo necesario que hay que hacer. Indudablemente esto no se trata de única y exclusivamente adquirir una solución a través de un proveedor. Esto tiene otras variables que es importante que toda empresa como buen proyecto logre implementar. Una de las razones que yo siempre doy es, no puedo creer que al implementar una solución tecnológica sin haber analizado un proceso, sin haber analizado cómo realmente funcionaba la facturación anterior, los procesos de facturación anterior y cómo realmente van a quedar en la actualidad, va a significar, digamos, una forma efectiva de poder dar cumplimiento a esto. De hecho, teniendo una muy buena herramienta o un buen proveedor tecnológico, implementándola y no teniendo muchos controles, el ingreso económico, perdón, ¿cómo les digo? Los gastos que realmente tiene la empresa realmente no se reducirían, entonces no tendría sentido, no le sacarían valor, simplemente lo harían como efecto de cumplimiento, más no realmente sacándole un beneficio, que es lo que realmente se busca con la facturación electrónica. Entonces, vamos, un segundo, vamos a ver un poco entonces del contenido. Vamos a hablar un poco o explicarles un poco lo que son los esquemas de operación, en el cual van a entender ustedes cómo realmente se hacen las integraciones con los sistemas. Vamos a entender un poco dentro de los 7 pasos temas como los costos, como los componentes a considerar en FEL. Vamos a ver algo de riesgos, vamos a ver unas técnicas para la selección de proveedor. Vamos a revisar los trámites ante la DIAN, a conocer cómo realizamos los trámites ante la DIAN. Vamos a ver parte de lo que deberíamos tener en cuenta en el rediseño del proceso y vamos a hablar también sobre el componente de la implementación técnica, lo cual juega un papel importante. Adicionalmente, como parte de los servicios de BKF que le queremos, que ustedes conocen y que le queremos mostrar, podemos ayudar en 2 temas. 1, en la evaluación de los procesos y 2, en la solución tecnológica. Seguramente la primera parte no me la entienden hasta que no desarrollemos los 7 pasos. Pero una vez ya realicemos toda la evaluación de los 7 pasos, seguramente vamos a comprender con mayor claridad a qué me refiero con esto. Entonces, me dicen que se escucha con interferencia.
Por favor, me confirman que se escuche bien. Bueno, veo que más son los bien que mal. Es posible que pueda ser un problema en la conexión de las personas que están escuchando algo mal. En teoría, si de pronto fuese desde acá, seguramente todos escucharan mal, pero bueno, me quedo un poco más tranquilo. Bueno, entonces empecemos. Entendemos básicamente cómo es el proceso de implementación. Hay que tener en cuenta dos variables claves: la emisión y la recepción. Recuerden, emisión es yo emito una factura eh, electrónica, y esa factura electrónica va a empezar a operar a través de sistemas computacionales para poder emitirle un archivo XML a la DIAN, entregarle un archivo XML al cliente y una representación gráfica al cliente, que es como lo estamos viendo en el gráfico. ¿Qué es importante acá tener en cuenta? No necesariamente siempre tenemos que tener la integración con un sistema. Es decir, puede que ustedes su facturación antes la manejaban en papel, lo cual quiere decir que ustedes podrían simplemente tener un módulo web, porque ustedes no harían ninguna integración con su sistema. Por otro lado, hay algunas conexiones que requieren un mayor esfuerzo que otros. Y es por eso que nosotros vemos acá integración directa o integración indirecta. Básicamente, digamos, la mejor explicación de esto es que realmente la implementación directa requiere que tu empresa o internamente puedan realizar ciertos ajustes sobre el sistema y estos puedan conectarse de una forma más segura y directa a través de web service a los sistemas en la nube de The Factory o del proveedor tecnológico, en este caso. Cuando hablamos de integración indirecta, nos referimos a que ya no vamos a tener una dependencia más fuerte sobre el proveedor tecnológico, ¿sí? Perdón, sobre el proveedor de software. Pensemos en que tenemos un software comercial, un SAP, un Oracle, un Sigo, un Ciesa. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos que ir a tocarle la puerta a Ciesa y decirle: oiga, Ciesa, yo necesito que usted me haga un desarrollo para conectarte con nosotros. Eso Ciesa seguramente te va a cobrar. Eso es cuando es directo, ¿sí? Pero cuando el software es de ustedes, seguramente ustedes al interior de la compañía tienen los recursos necesarios para poder pedirle al desarrollador que haga un cambio, que tampoco es que sea muy grande, y en los cuales la mayoría o muchos proveedores ya tienen guías para que ustedes se puedan conectar. Le va a dar la solución y ustedes se van a conectar tecnológicamente y de forma más segura a través de una conexión directa. Recuerden, una integración directa es mucho más segura, pero tiene más complicaciones cuando tenemos dependencia de un proveedor. La indirecta es un poco más insegura, pero nos quitamos la dependencia que tenemos del proveedor. ¿Listo? ¿Sí has entendido el concepto? Bueno, me dicen Vera Machado que no es claro. Vuelvo y repito. Cuando la facturación electrónica tiene dos componentes importantes. Una es la emisión, que es cómo yo emito las facturas a mis clientes, y otra es la recepción, cómo yo recibo las facturas de mis proveedores y las cargo automáticamente en mi sistema. Entonces, vayámonos al componente de emisión. Cuando hablamos de emisión, si ustedes ven el símbolo más en la base de datos de ustedes o el sistema de ustedes, se va a comunicar a través de una conexión directa o indirecta
al web service de nosotros. Web service es un servicio en la nube que están disponibles y que se encargan de transformar la información que usted nos envíe de una factura, nombre, teléfonos, el valor, la descripción, los productos, lo transforma y lo convierte en un archivo XML que es la factura electrónica. Eso es lo que hace el proveedor tecnológico. Cuando el proveedor tecnológico realiza esa transformación, le envía a la DIAN. ¿Ustedes ven mi mouse? ¿Si alcanzan a ver el mouse cuando yo lo paso? Confírmenme, por favor. Ok. Cuando ustedes ven acá, el proveedor tecnológico convierte la factura y la envía el XML a la DIAN, que es lo que realmente él entiende. Y a su vez el web service también, o el proveedor tecnológico, transforma la factura y se la envía en XML y en representación gráfica al cliente. ¿Hasta aquí estamos claros? Aquí. Listo. Entonces, ¿qué pasa? La forma de conectarnos realmente es a través de dos vías. Importante, tips número 1, no dependemos de ningún proveedor de software, lo dije el webinar pasado. Es decir, proveedor que nos diga, es que yo soy Sigo, yo soy Ciesa, yo soy SAP, y entonces la única manera de darte facturación electrónica es que lo hagas a través mío, es falso. ¿Sí? Ustedes tienen plena libertad de cotizar con los 43 proveedores que hay en Colombia. ¿Cuál es la diferencia que quiero que tengan en cuenta? ¿Cuáles son los proveedores validadores? Que en Colombia, digamos que esa etapa todavía no está definida, pero es como la segunda etapa que está implementando la DIAN, en la cual la validación va a ser a cargo de proveedores tecnológicos. Y en Colombia, más o menos hay 4 o 5 con capacidad para ser validadores de factura electrónica. ¿Qué quiero decir con esto, amigos? Que en el momento en que implementemos la factura electrónica, solo está validando el proveedor tecnológico componentes sencillos como que los campos de valores, que el IVA, que a quién va dirigido, que el correo tenga los datos mínimos para expedir una factura, que es como ustedes hoy día lo hacen a través de un papel o a través del computador. Ustedes simplemente velan que la información que se va a ingresar para generar la factura es correcta. Pero ustedes le va a llegar la información a la DIAN y pueda que la declaración de retención el valor de retención no era el correcto, el IVA facturado no era el correcto, y eso es lo que hace los proveedores validadores. Y es que tienen la capacidad de poder mirar todas las variables que posteriormente le va a permitir a la DIAN tener la tranquilidad de que toda su facturación realmente se hizo como debía ser. Y no que en algunos lados dejaron de cobrar el IVA correcto, no le pusieron el 16, sino el 19, sino el 16, en fin. Y eso permite pues que posteriormente en la revisión de impuestos todo sea más claro y organizado. Entonces, para precisar sobre la pregunta que me hacían que no entendía, la integración indirecta, como no depende, el servicio de facturación electrónica no depende del proveedor, yo voy a hacer una conexión directa solo si para mí es fácil conectarme con mi proveedor. Es decir, yo, digamos, soy de Factory, que es uno de los proveedores con los que trabajamos nosotros. En este caso, yo les digo, señor, yo me voy a conectar y mi sistema es Ciesa. Seguramente Ciesa me va a cobrar para poder hacer la integración, es decir, para hacer los ajustes en su sistema que permita conectarse con The Factory. Entonces, normalmente, ¿qué hacen los proveedores? Establecen unas alianzas específicas y amarran al cliente, si es Sigo, a que solo sea con ellos. Entonces, cuando alguien quiere hacerlo con otro proveedor, le van a decir, señor,
esto le cuesta y le vale tanto, entonces tú terminas diciendo, no, me sale más barato con ellos, entonces yo compro la facturación electrónica con ellos. Entonces les digo, no, hay unas integraciones que son indirectas, para la cual se maneja a través de archivos planos, a lo cual yo les decía que es más insegura, ¿sí? Pero que permite poder conectarse con cualquier sistema sin ningún inconveniente. A eso me refiero. William envió un listado de la DIAN. Ahí son realmente 4, pero, perdón, 40 y algo que están. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo que yo digo de validadores, y es la pregunta que hacían anteriormente. Realmente son 5 o 6 o 7. Yo se los puedo remitir por correo electrónico, cuáles son los que en Colombia realmente están en capacidad. Pero en términos cortos, les digo, los que están en capacidad son los que vienen con experiencia externa, es decir, con experiencia en México o en Perú, y principalmente en México, donde realmente el modelo ya quedó totalmente implementado y fue el modelo que implementó Colombia. Entonces, si el proveedor tiene experiencia en México, seguramente tiene capacidad de validación y va a poder responderles a ustedes ante eso. Pero igual hay que confirmar, porque puede que haya estado en México y no haya tenido la experiencia de validación, pero normalmente se puede decir que son eso. En el caso de Factory, es un proveedor validador con experiencia en México y en Perú, certificado por los respectivos entes de cada uno de esos países. Entonces, para concluir, integración directa normalmente se hace cuando el software es propio, es decir, es de la compañía, es un desarrollo interno y yo le hago el ajuste rápidamente para que se conecte a mi web service. Eso va a permitir que me salga más económico, pero y la conexión va a ser más segura. Y la indirecta va a ser un poco más complejo la integración, va a ser un poco más costosa, pero no voy a depender del proveedor del software, sea un Ciesa, sea Sigo, sea SAP, sea Elisa, sea Mónica, sea cualquiera. ¿Listos? Por otro lado, está la recepción. La recepción, recuerden que es el proceso en el cual todos nuestros proveedores nos van a enviar a nosotros las facturas para que nosotros podamos recibirlas y montarlas automáticamente en nuestro sistema ERP y podamos consultar a través de un portal web si realmente la factura está bien diligenciada, tiene los valores o los montos del pedido que yo había hecho, y yo puedo aprobar y denegar la factura en ese momento. Digamos que en este caso hay varios escenarios. Dentro de esos varios escenarios está que cuando recibo el XML lo puedo recibir a través de un correo electrónico, o yo puedo poner un portal disponible para que funcione mientras que se hace todo el proceso de fusión de la facturación normal a la facturación electrónica a través de 2 canales, entregándole el trabajo a mis proveedores. Les pongo un ejemplo. Ustedes son un cliente que reciban, no sé, 4,000, 5,000 facturas. Hoy día todas sus facturas son en físico. Entonces, uno puede adquirir el módulo de facturación electrónica, el cual le va a permitir hacer las 2 funcionalidades: recibirle y subirle a su ERP o a su sistema de facturación o a su sistema contable todas las facturas recibidas electrónicamente, y va a poder recibir facturas tradicionales también de forma electrónica en el sistema. ¿Y cómo de forma electrónica? Extendiéndole, digamos, la responsabilidad de la facturación al proveedor. Entonces, digamos que ustedes tengan 300 proveedores. Ustedes les dan acceso a través de este portal a 300 proveedores, y esos 300 proveedores se van a conectar con ustedes, van a ingresar los datos de la factura, van a anexar un escaneo de la factura, y esos documentos soportes también los puede subir, y a ustedes les va a llegar una factura digitalizada, una factura en papel digitalizada, la información digitada de toda la factura,
y le va a llegar los documentos soportes y eso les va a permitir a ustedes poder subir toda la información a su sistema contable. Y en el otro caso, con electrónica, ustedes van a recibirlo a través de un correo que llega al web service y automáticamente, si es aprobada, se carga el sistema ERP o al sistema contable. En caso que no, se deniega y se le devuelve al cliente. Si la empresa provee un software contable, podemos realizar un envío de factura electrónica sin una empresa intermediaria. No es muy clara la pregunta, pero en conclusiones siempre, tú puedes hacerlo directo, pero realmente esto no lo hace ninguna empresa. ¿Por qué? Porque los costos son elevados. Cuando tú quieres hacerlo tú mismo, ser tú un facturador electrónico y tú mismo montar tu infraestructura, comprar tus servidores, desarrollar un software, eso cuesta mucho dinero y si no le vas a sacar provecho. Entonces la opción es, oiga, si usted va a hacer eso, vuélvase facturador electrónico. Entonces no tiene sentido. La mejor opción, yo diría 99% es escojan proveedores tecnológicos porque ustedes se dedican a lo que saben y le dejan al que hace la facturación electrónica que haga su trabajo, el cual lo puede hacer bien. ¿Listos? Entonces veamos cómo podemos implementar la factura electrónica en 7 pasos. Entonces, mi recomendación es, yo siempre trato de decirle a las personas o a las empresas es, señores, sepamos cuánto nos cuesta la facturación electrónica, porque siempre veo con preocupación que en todos los aspectos regulatorios siempre nos vamos a la última fecha, al último tiempo esperando aplazamiento o el último plazo para poder hacerlo. En el caso de la facturación electrónica, hermanos, no se puede. Es decir, el proceso de implementación técnico puede tardar hasta 6 meses. Yo conozco empresas, se lo decía la vez pasada, que en solo el proceso de contratación se pueden llevar 1 mes y medio y 2 meses y todavía no lo tienen. Entonces, lo que les quiero decir, grandes contribuyentes el 1 de septiembre tienen que estar facturando electrónicamente. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Es la forma más fácil de poder venderle esto a la gerencia para que no esperemos, porque siempre son costos y entonces esperamos al final porque no queremos hacer el gasto. Entonces, lo que yo recomiendo siempre es, oiga, la facturación electrónica hoy día, la facturación tradicional no es gratis. Ustedes tienen que gastar papel, ustedes tienen que gastar personal en digitalización, ustedes tienen que gastar en digitación, perdón, ustedes tienen que gastar personal en tinta, en transporte de la factura. Entonces, lo que les digo es, forma rápida de poder abordar este tema es, oiga, ¿cuánto me estoy gastando? Yo conozco dentro de esos muchos prospectos de clientes que hemos estado revisando en BKF y es, oiga, ¿cuánto se gasta el cliente en enviar la factura? Entonces, habían clientes que decían, no, yo emito 3,000, 4,000, 5,000 facturas mensuales y todas las facturas las envío a través de un proveedor de mensajería, el cual me cobra solo por el envío 1,800 pesos. Y la máxima factura no pasa de 300,000 pesos. Entonces, si ustedes multiplican estos 1,800 pesos por esa cantidad de factura que les digo, realmente el valor es muy alto y realmente no es necesario hoy día con la facturación electrónica. Entonces, una empresa de esta, yo me pregunto, ¿cuánto tiempo vamos a tomar a pensar para tomar esta decisión? Y cuando les digo 1,800 pesos es solo el envío. No estoy metiendo papel, impresión, lo colocan en una bolsa de presentación, en fin. Entonces les hago la pregunta a ustedes. Sabiendo ustedes, la factura les va a bajar un número de facturas de 5,000, pongámosles, donde están pagando 1,800 soles por el envío. Y se van a ahorrar esos 1,800 más el papel, más lo otro, y van a pasar de un promedio de 2,400, 2,500 pesos por factura a 80, 90,
100, 150 pesos que vale la facturación electrónica, ¿quién en este chat me dice quién lo haría sin pensarlo? ¿Quién me diría? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Ok? Totalmente. Entonces, realmente no vamos a pensarlo dos veces. Vamos a tomar la decisión. Entonces, ¿cuál es el primer paso, señores? Sepan cuánto se están gastando hoy día. Miren cuánto es la facturación, cuánto es el papel, cuántas personas tenemos, cuánto nos gastamos en el recurso que tenemos para facturación electrónica, cuánto puedo costear la luz, los servicios públicos por las personas que están ejecutando el proceso de facturación y que si no lo tuviera, cuánto me voy a ahorrar. Y todo esto, sáquenlo, divídanlo entre el número promedio de facturas y esto les va a dar a ustedes más o menos el precio que hoy día se gastan por factura. Eso se puede hacer tanto para la emisión como para la recepción. Porque recuerden que cuando tenemos recepción podemos tener muchas personas recibiendo, muchas personas verificando factura, validando el proceso como tal, que con la facturación electrónica ya no va a ser necesario. Entonces, también miren los costos por ese lado. Cuando ustedes tengan estos costos, seguramente les va a ser mucho más sencillo tomar la decisión. Y créanme que no se van a esperar al último tiempo para poder tomarla. Lo van a hacer de inmediato. Lo otro que les quería también mencionar es, no esperen a que los grandes contribuyentes los obliguen, porque los grandes contribuyentes van a poner las reglas y los grandes contribuyentes les pueden decir a ustedes, señores, no voy a recibir a partir de tal fecha más facturas. Dan 3 meses, dan 4 meses, a partir de ahí ustedes me facturan electrónicamente. ¿Y qué van a hacer? Ponerlos a correr. Y ese ponerlos a correr es jugar con el desespero, a buscar proveedores con desespero y que esos proveedores aprovechen la gran demanda y obviamente los costos aumenten, como estoy seguro que va a pasar. Es decir, hasta mediados de enero, incluso hasta ahorita en febrero, todavía los costos realmente están muy, muy, muy buenos. Esto a partir de marzo, seguramente los costos se van a incrementar, porque cada vez se ve cómo piden más cotizaciones y cómo cada vez están necesitando con urgencia implementar la facturación electrónica. Entonces, objetivo número 1 o paso número 1, señores, revisemos nuestros costos y tomemos decisiones. Paso número 2. Bueno, antes de terminar el paso 2, aquí quería hacerle, la DIAN hizo un estudio en el 2015 en el cual decía que la facturación, una factura en Colombia más o menos para emitirla tenía un costo de 2.700 pesos. Estos 2.700 pesos realmente, ellos dicen que con la factura electrónica, o decían, se pasaba entre 900 cuando estuviera empezando y 600 masificadas las transacciones. Hoy yo les puedo decir que los precios con que se han arrancado, con altos volúmenes, he visto hasta de 70 pesos transacciones. Con mediado volumen entre 90, 100, 150 pesos y con volúmenes bajos no mayores a 300 pesos. Entonces, realmente se están manejando unos precios muy buenos. Entonces, aprovechen y no piensen tanto. Paso 2. Hay que tener en cuenta, no están claras, William, es decir, dentro de la circular o dentro del, ¿cómo es? Dentro de la notificación que nos dieron hace poquito, el 6 de febrero, la resolución, pudimos ver que ya tienen intención de sanciones a partir de esa fecha. Entonces, no está claro cuáles son específicamente, pero
seguramente tampoco serán bajas y serán proporcionales también a la empresa, dependiendo pues lo que maneje la empresa. Entonces, paso 2, entender los componentes. Uno es el componente tecnológico, tú requieres a un proveedor tecnológico, y 2, tienes que entender que requieres hacer una mejora de tu proceso de facturación. Eso lo puedes hacer con ayuda o lo puedes hacer tú. Si tienes los conocimientos, el tiempo, seguramente tú vas a poder reestructurar tu proceso. Si realmente no tienes el conocimiento, no sabes cómo sacarle las ventajas, no puedes ver cómo optimizarlo, cómo puedes aprovechar al máximo la facturación, seguramente lo importante es que tú pidas ayuda y te asesoren para que puedas hacerlo o implementarlo de mejor manera. Esto también depende del tamaño de la empresa. Una empresa muy pequeña seguramente no va a necesitar esto, pero una empresa mediana o grande seguramente necesita estructurar o reestructurar el proceso. Entonces, el componente tecnológico no es más que buscarnos un proveedor que nos preste el servicio, que se adapte a nuestras condiciones, que el precio nos guste, que tenga ciertas ventajas competitivas, que nos garantice disponibilidad, que nos garantice seguridad y listo. Pero el otro componente importante es, oiga, el proceso, ahora cómo voy a recibir la factura si yo tenía el proceso que solo recibía hasta los días 20 y solo tenía facturas de 8 a 10 de la mañana recibía facturas. Yo decía que las facturas tenían que pasar por un recibito o un sello, las facturas tenían que empacarse, tenían que guardarse o archivarse en algún lado. Ahora con la facturación electrónica, ¿qué va a pasar? Pues ya yo puedo recibir una factura a las 12 de la noche y no va a haber ningún problema. Ya yo puedo recibir una factura un domingo y no tengo ningún problema. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que crear políticas, tienes que crear procedimientos, tienes que actualizarlos con base a eso. En la recepción, el que llegue, no, digamos, no hay forma de que la recepción surta o tenga un tiempo estimado, porque después que ya implemente la factura electrónica, tú tendrás que poner tus condiciones, no vas a pasarte toda la vida recibiendo los dos tipos de facturas. Tendrás que tomar decisiones en cuanto a la recolección de mails para tus clientes. Tú dices, bueno, si les voy a facturar a mis clientes, yo tengo que saber cuáles son todos los correos de mis clientes y a qué correo me lo van a recibir, porque yo lo puedo enviar y puede que ellos ni se enteren que recibieron, entonces nunca rechazaron y eso se empieza a tornar un problema. Entonces necesitamos hacer una recolección de datos para decirle a todos nuestros clientes que vamos a emitir factura electrónica, que necesitamos que nos confirmen su correo de recepción de facturas. Notificaciones. ¿Cómo les digo yo a mis terceros, a mis proveedores, que a partir de tal fecha entro en facturación electrónica y voy a establecer un nuevo canal donde les pongo unos horarios, donde les pongo unas fechas? ¿Habían pensado todo esto en el momento de implementar la factura electrónica? Les pregunto, ¿me pueden contestar por el chat, por favor? Ok. Muchos dicen no, correcto. Entonces, si bien el tema está enfocado a que contratemos un proveedor tecnológico, también pensemos que hay un tema interno que hay que resolver. Entonces, mucho cuidado. Este es mi segundo paso. Entonces, recapitulo. Paso 1, mire mis costos y realmente compare con factura electrónica y tome decisión con base en los beneficios que seguramente les va a traer. Y 2, revisemos o nos démonos cuenta que realmente no es simplemente una factura, perdón, un proveedor tecnológico, sino que adicionalmente tengo que revisar cómo cambia todo mi proceso y que de una u otra manera hay que tenerlo. Paso 3, oiga, ¿cuáles son mis riesgos? ¿Cuáles son los riesgos que yo tengo en el proceso? Les hago una pregunta. ¿Han pensado que si ese proveedor se liquida, que si ese proveedor se afecta su infraestructura tecnológica, les deje de prestar la facturación y se le demore 3, 4 días precisos en los límites donde ustedes tienen que facturar
digamos, antes del 20, digamos, y se queda sin servicio, no pueden prestar la facturación electrónica. Aprovechamiento limitado de la facturación electrónica. Este es otro problema. Realmente, miren, me ha pasado en muchas de las webinars o charlas que he tenido en el país que me preguntan, bueno, ¿cómo será que yo puedo, cuando me llegue la factura, imprimirla y almacenarla? Porque es que la ley me dice que yo tengo que tener mis facturas almacenadas en físico. Eso, señores, con la facturación electrónica se acabó. Para eso existe un proveedor que te va a almacenar la factura en los términos de tiempo que establece la ley, que son 5 años. Y hay algunos proveedores, en el caso de Factory, 6 años. En el caso de otros proveedores, hay algunos que tienen los 5 años, hay algunos que tienen un poquito más, ¿sí? Pero por lo menos el tiempo mínimo. Henry pregunta, el tener un permiso del proveedor del sistema de información, no comprendo la pregunta en qué contexto, pero en términos generales, para la facturación electrónica, lo mencionaba, no es necesario tener ninguna autorización de ningún proveedor de sistema. Es decir, tú contratas con tu proveedor de servicios y él te da la solución para conectarte, pero tú requieres que el proveedor también, digamos, te ayude con la información, porque esa información es tuya y es tu derecho, es tu obligación pedirle esa información y que ellos te entreguen esa información que es tuya. Dependencias con los proveedores tecnológicos, ese es otro tema. Realmente hay veces contratamos un servicio de facturación electrónica y realmente la dependencia queda totalmente al proveedor. Es decir, empresas que tengan un alto volumen transaccional, un alto volumen de facturación, no es nada descabellado pensar que tengan dos proveedores, uno contingencia del otro. A uno le compro 10.000 transacciones y al otro le compro, no sé, 1.000, 2.000. En caso de que falle, entro con el otro, pero no me quedo. Porque realmente nuestro proceso ahora ya entraría a depender completamente de un proveedor tecnológico. Y si este proveedor tecnológico falla, realmente eso tiene consecuencias. Por eso mi recomendación es, no se metan con proveedores pequeños. Puede que los costos, y es una recomendación, créanme que se la doy con todo el juicio profesional que tengo. Cuando ustedes se meten con un proveedor pequeño que apenas está arrancando, sí, está certificado por la DIAN, cumplió sus procesos, pero estos proveedores a nivel de tecnología no tienen procesos claros de gestión de tecnología. Son proveedores que seguramente sus data centers los manejan ellos o los manejan a través de un proveedor pequeño para poder cumplir con temas de presupuesto. Son proveedores que no tienen la infraestructura, ni las medidas de seguridad, ni las políticas de seguridad requeridas para poder soportar estos servicios. ¿Y qué pasa? Que en algún momento tienen fallas, colapsan, y ¿quiénes pagan las consecuencias? Todos los abonados a este proveedor tecnológico. Grandes contribuyentes al 1 de septiembre tienen que tener implementada la facturación electrónica. En vez de decir, ya deberían estar emitiendo. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Ojo con el proveedor tecnológico. Ojo con los proveedores tecnológicos. Traten de coger proveedores tecnológicos que por lo menos tengan experiencia en otros países, que vengan con trayectoria en otros países, que ya tengan experiencia por lo menos en México, en Perú, ¿sí? Pero que tengan experiencia. Y ustedes pueden ver o consultar en las páginas de los proveedores de la DIAN en México, digamos que es el SUNAT, que puedan revisar y puedan validar que esos proveedores son válidos allá, están transando hace mucho tiempo y que han venido creciendo. Eso lo pueden ver y ahorita les voy a mostrar unas imágenes. Pero no pueden
donde dice realmente, es decir, no podemos creer que con el proveedor X que ofrece la facturación y es aprobado por la DIAN, estamos seguros. No, señores. No confíen realmente porque son proveedores que apenas están naciendo, que están experimentando con ustedes, que están aprendiendo con ustedes. Entonces eso les puede acarrear un problema en el proceso de facturación. Y yo creo que todos queremos facturar a tiempo, todos queremos facturar rapidito, porque eso depende de nuestros ingresos. Entonces, mucho cuidado con esto. Dependencia, bueno, resistencia al cambio impactando los procesos de facturación. ¿Qué pasa? Cuando hacemos, digamos, la implementación de los procesos y la implementación de la factura electrónica, nos encontramos en el proceso las personas que realmente le temen al cambio. Personas que realmente por facilidad quieren seguir haciendo las cosas como normalmente las venían haciendo. Entonces, seguramente por no leer, porque le genera más dificultad, le genera más trabajo, está desmotivado, en fin. ¿Y qué empieza a hacer? Señores, recibo la factura, la imprimo, me gasto una impresión, me gasto un papel y la almaceno. Señores, ¿es necesario con la factura electrónica? No. Entonces, esos son los temas que yo les digo de resistencia al cambio. Cuando yo estoy implementando esto, la gente va a querer seguir haciendo lo mismo, poniendo resistencia a este nuevo cambio y no va a permitir que el proyecto fluya y le dé los beneficios que se requieren a la empresa. Entonces, de una u otra manera hay que contemplar que dentro de la organización hay que gestionar el cambio. Insuficiente esquema de soporte de servicio. Señores, hay que evaluar el soporte de servicio que nos da el proveedor. No podemos pedir un soporte 365 días, las 24 horas del día, porque realmente no es necesario y te puede costar más. Realmente tengo un soporte que cumpla con las condiciones de tus horarios. Si tú trabajas de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, trata de que por lo menos cumpla con ese horario. Que tú a las 6 de la tarde tienes que facturar a las 5:30, puedes llamar a tu proveedor. Miren, ahorita me pasó, a veces de pronto exageramos en los requerimientos y en las exigencias y realmente lo que estamos es incrementándole el valor, porque los proveedores te cumplen y te dicen, es que usted quiere esto, venga, usted quiere esto, venga. Y realmente no es necesario y te están cobrando un valor y te toca pagar la facturación electrónica a un valor mucho más alto. Fallas en la integridad y confidencialidad de los datos emitidos. Señores, hay que tener en cuenta el proveedor, la recomendación, que tengan certificación ISO 27001 en seguridad de la información. Por lo menos, ustedes les van a entregar los datos. Todos ustedes están obligados a cumplir con las leyes de protección de datos personales. El proveedor cumple con las leyes de protección de datos personales, es decir, va a tener información personal que pueda llegar entre la facturación y que realmente la conserve en medidas de seguridad apropiadas. Entonces ese es un punto también a evaluar. ¿Realmente el proveedor me está cumpliendo? Recuerden que ustedes registran unas bases de datos y dentro de lo que registran ustedes dicen, esta persona es mi encargado. En este caso, el proveedor tecnológico va a ser encargado de ustedes y ustedes le están confiando sus datos a ese proveedor, por lo cual la responsabilidad es tanto suya como del proveedor de cuidar esos datos. Imposibilidad de evaluar el control interno del proveedor también. Cuando nosotros hacemos esto, implementamos la factura electrónica, seguramente nuestro revisor fiscal, nuestra auditoría interna, va a querer mirar algo del proceso de facturación. Y ese proceso de facturación puede requerir la evaluación de la infraestructura o de la herramienta con que se hace la solución de facturación. Entonces, una de las condiciones importantísimas, y es un consejo grande que les doy, es evalúen que el proveedor tecnológico tenga reportes de control interno tipo ISAE 3402 o SAE 16. Estos son reportes de control interno que les van a ayudar realmente a que el cliente, ISAE, se lo estoy escribiendo.
Estos son reportes de control interno, el cual su revisor fiscal de pronto les llega a pedir para evaluar el ambiente de control, o su auditoría externa o su auditoría interna. Ustedes van a poder pedirle al proveedor, oiga, usted tiene un reporte de cumplimiento, suministreme mi reporte, y la auditoría lo va a poder revisar sin tener que hacer una visita al proveedor, sin tener que coordinar un viaje. Incluso en muchos de los contratos a veces se ponen limitaciones en eso, en que no es permitida la visita a los centros de cómputo, en fin. Entonces eso le da tranquilidad a ustedes que si tienen un reporte de esto, es un proveedor que está siendo evaluado por una firma a nivel global, y que ese reporte lo va a poder utilizar en México, lo va a poder utilizar en Colombia, lo va a poder utilizar en Perú, en Panamá, y le va a dar tranquilidad a todas las personas o a todos los clientes al cual ellos les prestan el servicio. Entonces, supremamente importante. Entonces, paso 3, evaluar los riesgos. Paso 4, selección de proveedores. Miren, aquí hay muchos temas, pero creo que aquí consolidé lo más importante. Para mí, si ustedes quieren evaluar varios proveedores, utilicen un RFP, que básicamente es un documento que te permite de una u otra manera pedirle información a tus proveedores, y que esos proveedores de forma estandarizada te respondan las mismas preguntas, y tú puedas evaluarlos comparativamente a las preguntas que tú haces, y eso te va a permitir tomar una mejor decisión y evaluarlos objetivamente. Te pongo un ejemplo, la pregunta: ¿en qué países están? Señores, te pregunta el uno: estoy en México, Perú, Ecuador, Panamá. El otro: solo Colombia, listo. El otro: Chile, Ecuador. El otro: Panamá, México. Entonces tú dices, bueno, por este lado, entonces coge el que más países tiene porque tiene mayor experiencia. Número de transacciones: este te dice, no, yo tengo más de 10 millones de transacciones en el mundo. El otro te dice, tengo más de 250.000 millones de transacciones en el mundo. Oiga, ¿cuál es más importante? El precio para las transacciones que yo le di, Entonces, eso te permitirá a ti poder tomar una mejor decisión. Verifiquen que sean proveedores autorizados. En la página de la DIAN están los 40 y algo proveedores que son autorizados en Colombia. Sin embargo, les digo, en Colombia, con capacidad para ser validadores, hay 6, si no estoy mal, entre 5 y 6. Eso es una de las condiciones que les recomiendo evalúen, que tenga la capacidad de ser validador, que es el siguiente paso que va a emitir la DIAN. Víctor Hugo, no vi tu pregunta. Disponibilidad. Seleccione proveedores que ofrezcan alta disponibilidad en el servicio. Pregunten si cuentan con centros de cómputo Tier 4, redundancia, DLPs. Si encuentran proveedores que estén por fuera del, ¿cómo les digo? Que tengan servidores por fuera del país, ¿sí? Por lo menos Estados Unidos, ¿sí? Que les permita tener mayor seguridad, digamos, a la hora de tener los datos, ¿sí? De pronto no tienen esquemas de seguridad y contingencia en caso tal de que pase algo, se quedan sin servicio y no les van a prestar el servicio a ustedes. La factura tiene que ser emitida, Víctor, en este caso, recuerda que le llega directamente a la DIAN. Entonces, ese tema de que podíamos emitirlo con fechas diferentes ya no aplica. En el momento que emitimos, en el momento que queda radicada la factura. Entonces, te diría que sería planeación. Bueno, temas de soporte, lo que les decía, evaluar siempre que el soporte realmente se necesite, en los tiempos que se necesiten. Adaptabilidad, validar que la solución a seleccionar se conecta con su sistema. Ese es un tema importante. Valide, oiga, yo tengo este sistema, ¿cómo me puedo conectar? ¿Es fácil? ¿Qué necesito para integrarme? Preguntas que podemos hacer el proveedor. Otro tema, seguridad, lo que les mencionaba, evaluemos temas de seguridad en certificación ISO 27001, en seguridad de la información. Cuenta con políticas de privacidad según la ley 1581, que también es importante tener en cuenta.
es importante que entiendan que esto realmente no, digamos, no todo depende del proveedor en la adaptabilidad. También depende de la gestión que ustedes hagan al interior de la compañía. Bueno, otro tema, control. Valide que pueda realizar evaluaciones sobre el control interno del proveedor, lo que les comentaba de los reportes ISA 3402, I16. Adjuntos. Evalúe que el proveedor permita manejar adjuntos dentro del proceso de emisión y recepción. Recuerden que cuando ustedes envían facturas, normalmente también les envían unos adjuntos. Entonces, validar que el proveedor permita adjuntar archivos escaneados a la factura electrónica y qué tamaños realmente recibe. Evalúe que el proveedor tenga portales que le permita a usted tener flexibilidad para el ingreso y la gestión de las transacciones al interior de toda la compañía. Valide también otro tema importante, que el proveedor le permita tener transacciones adquiridas, es decir, que las transacciones que yo adquiera las pueda tener en el tiempo. Es decir, yo pronostiqué que en el 2017, es más, compré la facturación electrónica porque en el 2017 me gasté 1000 facturas. Pero resulta que en el 2018 te fue tan bien que en junio ya te habían gastado las 1000 facturas. Entonces, ¿qué facilidad tengo para adquirir nuevos paquetes y que me mantengan los mismos precios? Eso es un punto importante. U otro, te fue mal en el 2018 y de las 1000 que compraste, solo en el 2017 te gastaste 700, te quedaron 300. Señor, usted me guarda estas transacciones, así nada más tengamos un año de contrato, 2 años de contrato, o me tocaría, o las pierdo, ¿qué pasa? En teoría, los proveedores deberían permitirte poder seguir usando las transacciones porque para eso la pagaste. Experiencia. Valide siempre que la experiencia del proveedor para la emisión de la factura electrónica se recomienda experiencia en otros países, lo que le comentaba ahorita. Permita validar que el proveedor permita realizar nuevos desarrollos, es decir, si ustedes dentro de su proceso consideran que es importante hacer una customización de su proceso que les va a permitir optimizar la facturación electrónica, entonces, y los costos, entonces ustedes dicen, venga, señor proveedor, usted tiene capacidad de desarrollarme esto para que nos permita esta situación. El proveedor va a tener la capacidad y te dice, sí, señor, yo te ayudo y te integra con nosotros. Eso es una ayuda grandísima. Hay proveedores que no tienen esta capacidad y cuando pasa eso, casi que no tiene forma de resolver el problema. Servicios. Evalúe que los servicios adicionales que ofrezca el proveedor, por lo menos certificados digitales, acompañamiento adicional, soporte técnico avanzados. En este caso, por lo menos, les doy un tip importante en BKF. Nosotros, como parte del servicio que prestamos, cuando son volúmenes altos de transacciones y gran tamaño de transacciones, gran volumen de transacciones y un periodo largo de tiempo, entre 2 y 3 años, normalmente entregamos valor agregado a nuestros clientes a través de asesorías en la evaluación y en el rediseño del proceso, que en otras partes el proveedor tecnológico no te lo va a hacer, sino que a través del modelo que se utiliza con DeFactory y BKF, nosotros como consultores expertos podemos nosotros ayudarte a organizar tu proceso y DeFactory se encarga de implementarte la mejor plataforma tecnológica. Entonces, para efectos de emitir, digamos, la factura, se me fue la idea de lo que estaba mencionando. Bueno, en términos generales, los servicios, cuando yo los estoy haciendo, si yo tengo un aliado, un proveedor, y se hace por lo menos a través de DKF, nosotros otorgamos valor a nuestros clientes a través de asesoría gratuita, incluida dentro del paquete. Es decir, tú le compras al proveedor tecnológico y nosotros te ayudamos y te acompañamos a que puedas hacerlo. Eso es cuando es gran tamaño. Lo otro es que tú nos digas, no, mira, no son gran tamaño, pues me gusta la facturación, la quiero comprar con ustedes.
O Nelson, nosotros quisiéramos simplemente que nos asesoraran. Nosotros ya tenemos un proveedor, nos gusta, pero nosotros queremos que nos ayude en el proceso porque el proveedor no me ayuda en el proceso. Te ayudamos en el proceso también. Recuerde siempre validar, siempre cotizar en grupo empresarial. Cuando son varias empresas, lo mejor que pueden hacer es cotizar a nivel de grupo empresarial. Sale mucho más rentable. Volumen, cotice siempre distintos periodos. Siempre la facturación electrónica, yo creo que el 90% de los proveedores, el 95% de los proveedores trabajan por transacción y por periodo y por contratos de trabajo. Es decir, si yo contrato mayor volumen de transacciones en el tiempo, en 1, 2, 3 años, es mucho más económico que si yo contratara solamente un primer año. Entonces, si yo estoy seguro de mi proveedor, el que escogí, no tengo que tener miedo a seleccionar 2 y 3 años. Pero los precios casi que pueden ser la mitad si yo compro de forma anticipada y en 3 años que si yo lo pagara mensual o lo pagara anual. Se puede pagar mensual, anual, semestral, como lo quieran. Pero es mucho más económico si yo le digo al proveedor, señor, le voy a comprar de una vez 3 años de transacción y 3 años de contrato. ¿Cuánto me quedan? Ustedes pueden ver que el precio de la factura le puede bajar de 300 a 150 pesos de cada transacción. Entonces es importantísimo, pueden evaluarlo. Bueno, paso 5. Tema importante dentro del paso 5 para que consideren es el siguiente. La DIAN tiene unas guías. Nosotros le suministramos una guía un poco más detallada como parte del servicio de facturación electrónica. Pero en términos generales, para que ustedes me comprendan, el proceso es muy sencillo. Dentro del portal de la DIAN se ingresa Muisca y nos hacemos un registro como facturador electrónico. Esto más o menos, este registro puede tardar más o menos 20 días hábiles, es decir, mes y alguito. Tenemos que tener claro que en el momento de hacer esta solicitud, seguramente tenemos que tener el proveedor porque nos lo pide la plataforma. Entonces, primero tenemos que seleccionar el proveedor y después empezar a hacer este registro. Este registro debería ser paralelo a todo el proceso de implementación de la factura electrónica. Cuando revisamos, por lo menos, ¿dónde estoy? Listo. Cuando asociamos el proveedor tecnológico y ya estamos, digamos, cerrando la fase de registro, es necesario esperar lo que yo les decía, los 20 días. Hay un correo que se da donde nosotros podemos consultar el estado. Pero una vez nos llegue esa notificación a nuestras oficinas, el paso siguiente es, me toca hacer una actualización del RUT indicando, digamos, cuál es la nueva modalidad y es que es facturador electrónico. Y luego de esto tengo que hacer la solicitud de los rangos de numeración, el cual los puedo hacer a través del portal web o en su defecto en las oficinas de la DIAN. Este proceso, hermano, puede tardárseles todo el proceso aproximadamente dos meses algo, 2 veces, no sé, una semana, 2 meses, 2 semanas. Porque realmente los trámites ante la DIAN tampoco es que sean muy ágiles. Y también, pues, la agilidad que tenga la empresa una vez recibir, de una vez tomar acción e irse a hacerlo. Después dice, listo, eso es básicamente lo del paso 5. Entonces, ¿qué recomiendo inicialmente? Una vez definamos cuál es nuestro proveedor, empezamos a trabajar paralelamente entre la implementación y el registro ante la DIAN.
y también el rediseño del proceso. Entonces, dentro del rediseño del proceso, hay unos factores importantes que tenemos que considerar y son los siguientes. Yo tengo que identificar realmente cuáles son los interesados o cuáles son los stakeholders, ¿sí? Para poder saber dentro de esto cuáles son las personas que se ven impactadas cuando yo implemente la factura electrónica y cuando empiece a recibir factura electrónica como parte del procedimiento nuevo implementado. Hay que entender claramente cómo funcionábamos antes y cómo realmente deberíamos funcionar con el nuevo proceso. Es decir, antes funcionábamos así, pero ahora con estas ventajas hay que empezar a tomar correctivos. Pero lo importante es entender realmente cómo funciona ese proceso en la actualidad. Esto nos va a ayudar a partir de ahí empezar a tomar mejoras. Porque puede que muchos documentos se hicieron hace 2, 3 años del proceso de facturación y tú te vas a la realidad y ves que el proceso es otra cosa muy distinta. Entonces, mi recomendación, señores, hagamos un recorrido completo por el proceso de facturación de principio a fin y entendamos cómo funciona. Y a partir de aquí, empecemos a mapear todas las ventajas de la factura electrónica y cómo debería empezar a funcionar. Ajustamos como paso 3 el procedimiento, definimos, digamos, todo lo que son las políticas, en fin, teniendo en cuenta los beneficios de FEL, hacemos una evaluación de los riesgos y establecemos controles al proceso actual. Recuerden que antes teníamos unos riesgos, ahora con este cambio seguramente van a cambiar nuestros riesgos. Entonces debemos considerar que realmente ese proceso tiene que ser claramente estructurado y claramente diseñado, muy bien diseñado, para tratar de poner controles donde realmente se necesite en la facturación electrónica. Porque al momento de poner controles, realmente lo que podemos estar es generando un caos y realmente estamos impidiendo que la tecnología pueda generar mejoras en nuestros procesos. Recolectamos, otro tema es evaluar el marco regulatorio. Cada empresa es un mundo. Entonces, si bien la facturación electrónica, las regulaciones, en términos generales, son las mismas y aplican para muchos, hay algunas compañías en los temas tributarios que le aplican unas condiciones distintas. Y esas compañías tienen que realmente evaluar cuál es el impacto frente a facturación electrónica en las regulaciones que la guían. Otro tema importante, tenemos 10,000 clientes en el paso 6. ¿Cómo vamos a hacer cuando vamos a implementar factura electrónica si para todos no tenemos un correo? O si tenemos un correo, realmente no es un correo que esa compañía nos haya dado para que nosotros le facturemos electrónicamente. Entonces necesitamos arrancar con una campaña urgente donde de una u otra manera nos toque preguntarle a cada uno, oiga, señor, yo le voy a empezar a facturar electrónicamente, ¿a dónde lo puedo hacer? ¿A través de qué correo lo puedo hacer? Y ese proveedor, ese cliente va a estar en obligación de decirte, oiga, mira, nuestro correo que abrimos por facturación electrónica es este. ¿Sí? Pero eso es una tarea que tienes que hacer. Entonces, si tienes un cliente, si eres un proveedor que tiene 4 o 5 clientes, no hay problema. Un proveedor que tiene 10,000 clientes, 2,000 clientes, seguramente va a ser un problema. ¿Y esto cuándo hay que hacerlo? Durante el proceso de implementación y mejora. O la otra es, cada vez que yo voy a empezar a emitir una factura, empezar a llamar, entonces seguramente el proveedor todavía no está listo, te va a decir, señores, no tengo un correo, se lo vas a enviar a un correo que tú crees que es, ahí no te lo recibieron, entonces vas a sufrir más con este tema. Entonces lo importante es poder hacer una buena recolección. Hay que establecer claramente cuáles son los canales de recepción de las facturas. ¿Dónde voy a recibir las facturas? ¿A través de qué correo? ¿Cuáles son las políticas? ¿A qué horarios? ¿A qué horarios no tanto? ¿En qué días? Porque eso sí lo puedo establecer. ¿Cuáles son las reglas mías de facturación?
Hay que sensibilizar y notificar a los stakeholders de estos cambios. Señores, a partir de tal fecha dentro de facturación electrónica, señores, ustedes tienen que tomar correctivos. Entramos en operación con FEL y luego monitoreamos y vemos los correctivos al proceso. Recuerden que un proceso siempre está propenso a la mejora continua. Entonces, tenemos que garantizar que constantemente estamos haciendo la mejora continua. Implemente el paso 7. Técnicamente, esto va paralelo al paso anterior. Una vez estamos haciendo el paso 6, una vez estamos haciendo el paso 5 y una vez hacemos el paso 7, tenemos que ir engranando cada uno de los temas. Procedimiento con los temas de implementación, con los temas de registro en la DIAN. En este caso, ¿qué les digo? Primero, mi recomendación número 1, alcance y cronograma. Alcance y cronograma. Tengámoslo presente. Defina cuál sería su alcance. Cuál es la responsabilidad del proveedor y cuál es la responsabilidad suya. Establezcamos un plan de trabajo con el proveedor. Señores, ¿cómo vamos a empezar a trabajar? ¿Qué días ustedes van a implementar? ¿Con quiénes se tienen que reunir? Para que fluya, porque de esta manera es la única forma que realmente el proceso fluya. Comprende la responsabilidad. Esto no es solo del proveedor, es decir, el proveedor está esperando que usted le responda. Si el proveedor le pide ciertos datos, usted tiene que dar una respuesta rápida. No puede esperar que el proveedor le solucione todo, porque ahí es cuando vemos que los procesos se demoran y se generan problemas en todo el proceso de la implementación. Hay guías importantes, proveedor, digamos, importante, tiene muy buenas guías para todo el proceso de implementación. Tiene códigos fuentes, tiene scripts ya desarrollados para que ustedes se conecten mucho más fácil y no les toque pagar adicional. En el caso de Factory los tiene. Que tenga en el desarrollo tengan en cuenta los cambios cumpliendo las medidas de seguridad de la compañía. Es decir, cuando yo hago una modificación sobre su sistema, tengan en cuenta realizarlo con unas medidas de control, de cambios. Para integraciones indirectas, efectúe control sobre los repositorios de datos, lo que les comentaba de las integraciones indirectas. Esas facturas, esos datos llegan a través de un archivo a un repositorio, a un directorio. Entonces tenemos que cuidar que ese directorio permanezca, que se respalde y que no se pierda esa información. Hay que efectuar unas pruebas. Esas pruebas hay que hacerlas en paralelo con el proveedor y con el software, garantizando que se está cumpliendo. Y estas pruebas son validadas también con la DIAN. Y hay que capacitar al personal en todo el proceso de implementación en la herramienta. Cómo emito una factura, cómo cambio de fecha, cómo devuelvo, cómo acepto, cómo rechazo, en fin. Bueno, ahí les conté básicamente cuáles son todos esos 7 pasos importantes para la emisión de la factura electrónica y la recepción de la factura electrónica. Acá dentro de esto quiero hacerle un resumen muy rápido del proveedor de Factory, que es también con el cual tenemos una alianza estratégica desde México. Y les voy a comentar. Básicamente es un proveedor de 112,000 clientes, más de 6 años implementando la factura electrónica, experiencia en factura electrónica en Perú, Colombia, México y Ecuador, y a través de máquinas fiscales en Brasil, Venezuela, República Dominicana, Panamá, Argentina y Curazao. Ese era el modelo antiguo. Centros de procesamiento en Estados Unidos y China. Más de 290,000 transacciones electrónicas diarias soportadas por nuestra plataforma, muy robusta. Más de 150 millones de facturas procesadas por nuestra plataforma de factura electrónica. Proveedor autorizado en México, PAC. Bueno, en México, certificación ISO 27001. Data center, como les decía, de alta disponibilidad y redundancia en 2 puntos estratégicos de Estados Unidos y otro en China. En este caso,
tiene máxima disponibilidad, es un Tier 4, máxima disponibilidad, indisponibilidad es de 26.2 minutos al año. Eso no quiere decir que es seguido, sino que de pronto un día se fue fuera de línea 6 segundos, otro día se fue 10 segundos, y así en el año lo máximo que podría estar por fuera de línea es 26.2 minutos. Las estadísticas del año pasado llegaron a 12 minutos en el año, 12.2 minutos en el año que no estuvo disponible, mucho menor a este tiempo. Esta es nuestra resolución de facturador electrónico. Acá podemos ver el SUNAT. Ustedes pueden entrar a la página del SUNAT en este momento y ustedes pueden ver DeFacture como marca, donde realmente tenemos un crecimiento de 233 millones de transacciones. Es el segundo proveedor con mayor crecimiento. Perdón, el primero con mayor crecimiento y el segundo de mayor crecimiento en clientes, con 123.985 clientes, siendo el 11% de crecimiento. Estos son algunos de los clientes en el mundo. Y estos son los esquemas de facturación, que no es más que la forma como nos podemos conectar a través de un sistema ERP, recibiendo a través de un sistema ERP. Facturador electrónico, tenemos un módulo a través de dispositivos móviles, impresoras móviles, podemos hacer facturación, dependiendo del negocio de ustedes, podemos hacer que su factura llegue inmediatamente al cliente a través de unas impresoras móviles, las cuales también la distribuye el proveedor. Con sistema POS, también tenemos la solución para sistemas POS. Bueno, conclusiones. FEL es más ventaja que desventaja, totalmente cierto, señores. Mucho más los beneficios que tenemos que las desventajas que realmente tiene. Así que pensemos rápidamente en tomar decisiones en la facturación electrónica. Proveedor que escojan, proveedor que evalúenlo bien. Teniendo costos claros, realmente la decisión es muy sencilla de tomar. Entonces, si ustedes ven que sus jefes no toman sus decisiones porque saben que eso tiene un costo para la empresa, cuando ustedes llegan sustentados con valores claros y concretos, seguramente la decisión es mucho más rápida y les va a permitir a ustedes tomar con anticipación y no corriendo a última hora lograr implementarlo, porque al final las áreas financieras son las que pasan, digamos, este trabajo. Es fundamental la selección correcta del proveedor. Hay que tener en cuenta que esto tiene riesgos que deben ser tenidos en cuenta, y la definición de un buen proceso de emisión y recepción es fundamental para el éxito de la facturación electrónica. Entonces, como les decía, no solo es el proveedor tecnológico, sino que también hay un tema de procesos que tenemos que evaluar y es importante que lo consideren. Entonces, vamos a las preguntas para finalizar. Bueno, tú preguntas, dame un segundo. Acá me pregunta Nelson, independiente de los proveedores, ¿es la DIAN la que me aprueba si mi software es apto para elaborar FEL? Ahí hay un tema de comprensión. Realmente los proveedores tecnológicos, que son los que te prestan tus servicios, ya están autorizados por la DIAN. Tú lo único que tienes que hacer es adquirir un servicio con ese proveedor para que te preste el servicio. No tiene nada que ver tu sistema contable, tu sistema financiero, tu sistema de facturación. Es decir, tú podrás conectarte con el proveedor que más te convenga. John Giraldo, ¿qué pasa cuando existen mercancías para el caso de empresas exportadoras que vuelan en la noche, a veces tipo 11:30 y 12:30 o inclusive minutos antes
de la medianoche, es decir, solamente hasta la buena mercancía se acaba. Adicional a esto, las normas nos obligan a que la guía quede con fecha de vuelo y lo que mencionó antes de la medianoche, mensajería. Mira, no entiendo muy bien la pregunta, pero en términos generales, creería que lo que estás preguntando es que la factura quedaría en horario diferente al vuelo. No sé si es eso, porfa, acláramelo más abajo, a ver si logro entender y te puedo dar mejor respuesta. Tengo entendido que la generación ya está claramente legalizada, pero lo que se relacionó con recepción aún no. Aún no ha sido terminado totalmente con respecto a... Tengo entendido que la generación ya está claramente legalizada, pero que lo que relaciono con la recepción aún no ha sido terminado. No es que no haya sido terminado, las obligaciones es emite factura electrónica. La recepción es más un beneficio para las empresas porque realmente es donde a veces se ven más beneficios. Pero ustedes pueden seleccionar simplemente la emisión y cotizan la emisión y listo. Lo demás lo siguen haciendo a través de un proceso manual, reciben las facturas, las representaciones gráficas en el correo, imprimen, siguen gastando papel, siguen almacenando, guardando. Entonces eso es lo que yo les quiero decir, que siempre sale más conveniente hacer las dos cosas, pero ustedes lo pueden hacer solo la emisión. Para las empresas muy pequeñas, ¿cómo será el manejo? Saldría muy costoso si una empresa pequeña, realmente se están viendo precios muy económicos para empresas muy pequeñas a través de un módulo. Yo he visto cotizaciones de no más de 300,000 pesos para 2, 3 años de facturación. Si ustedes revisan eso, si ustedes mandaran a hacer la tipografía de la facturación, seguramente le vale 100, 100 y pico y se te va de un año. Entonces, creo que los precios están muy bien. Hay que tener en cuenta que obviamente hay un precio de implementación inicial que te toca pagar ahorita, pero que a largo plazo simplemente vas a comprar las transacciones, entonces a largo plazo puede ser más barato. Esos 300,000 incluye la implementación, pero las transacciones son mucho más económicas, ¿sí? Pero que tú en 4 o 5 años ya tú no tienes que pagar eso. Recuerda que la implementación la pagas una vez y no la pagas más. William, ¿podrías apoyarnos aclarándonos el procedimiento para el certificado digital? Mira, William, cuando el proveedor te entrega el servicio, es requerido establecer un certificado digital que permita establecer tu identidad real, que la persona que está emitiendo la factura realmente es la correcta. Entonces, en este orden de ideas, eso no vale mucho. Eso lo hace el proveedor, te ayuda al proveedor con todo esto. Eso vale alrededor de 45,000 o 50,000 pesos y te lo hace con una entidad certificadora y ese certificado digital lo vas a conservar por 2 o 3 años. Y eso simplemente lo que tienes que hacer es adquirirlo. Nosotros, digamos, el proveedor tecnológico te lo puede ayudar a adquirir y tú simplemente pagas ese excedente y empiezas a tener las transacciones. La configuración la hace totalmente el proveedor. La DIAN suministra este servicio. Hay un servicio que la DIAN ha mencionado que estaría trabajando, pero realmente no hay muchas claridades sobre ese servicio. Y todavía no está en implementación o todavía no está listo lo que entiendo. Entonces, realmente, yo creería que eso va a quedar relegado para empresas muy pequeñas, empresas personales o empresas que no sean régimen común, pero todavía no hay claridad sobre eso. Lo que sí dice la resolución, la última que salió en diciembre, es que se podía tener esa opción. La facturación electrónica también aplica obligatoriamente para exportaciones. Ustedes declaran IVA, ¿cierto? Si ustedes declaran IVA, sí. Una cosa es que estén exentos y otra cosa es que declaren así sea en cero. Entonces, les aplica. John Giraldo, sí señores. Bueno, yo creo que era la pregunta que me estabas haciendo de los horarios. Lo que podemos hacer aquí, pienso yo, es que para efectos de la factura,
si tiene que ser con el horario del vuelo de la ruta, hay que considerar realmente los cambios en la norma, porque yo creería que ya eso queda abolido, porque la factura ya no viaja con el flete o con los que envíes, sino que viajaría de forma electrónica, entonces no es necesario que vaya con el mismo ruta. No sé si aclaré tu duda, realmente no es muy claro, pero bueno, te respondo lo que logro entenderte. Patricia, ¿qué pasa con las personas naturales del régimen simplificado que no están obligados a emitir factura? Hasta el momento no están obligados, entonces sigan o pueden seguir haciéndolo como tradicionalmente vienen haciendo sus facturas. Pero seguramente más adelante estarán involucrados y les va a tocar. Vera Machado, me dice que responderte arriba, Vera. ¿En dónde? Vera Machado, ¿la DIAN suministrará ese servicio? ¿A qué te refieres con ese servicio? Creo que expliqué ahorita a una persona que también me preguntó que si la DIAN podía prestar este servicio. ¿Qué pasa con las personas naturales? Ok, ya. ¿Hay alguna normatividad con la nueva facturación electrónica que designe las fechas de cierre de facturación para las empresas? ¿O según a criterio de cierre de cada compañía? Ahí es donde yo les decía que hay que evaluar el proceso. Realmente, realmente son procesos internos y cada compañía determina. Recuerden que los periodos de las compañías tienen hoy día definidos sus procesos y tienen unas fechas para cierre, y eso se seguirá respetando igual. Eso realmente no cambia. Con lo de Patricia, realmente no veo la pregunta. ¿Me la puedes repetir nuevamente, Patricia? Con la FEL pueden existir anulación de facturas o se elaboran notas crédito. Normalmente cuando ya tú emites una factura, lo que haces es nota crédito y nosotros lo tomamos como una transacción. Espero que no se me pase ninguna. El certificado digital ya. Acá ya responde esta. Por favor, responde la Patricia. No hay ninguna implicación. Henry, algunos proveedores solo implementan la emisión. ¿Qué aplicaciones tiene lo de implementar la recepción? Ninguna. Es decir, lo que les mencionaba ahorita, la obligación está inicialmente sobre la emisión. Lo que pasa es que la recepción te va a ayudar a optimizar costos en la empresa, uno. Y dos, a futuro la vas a necesitar. O sea, seguramente el mercado te va a absorber y te va a pedir que la manejes. Entonces, es por eso, pero si tú quisieras arrancar con eso, lo puedes hacer y más adelante haces lo otro. La facturación electrónica también aplica obligatoriamente para exportaciones, ya la respondí, muchas gracias. ¿Qué pasa con las personas naturales? ¿Qué pasa con las personas? Ya. Tengo un cliente que tiene 5 meses siguiente a prueba de servicio el mes anterior. Por aquello la fecha de emisión, ¿esto es posible? Lo que les mencionaba de la fecha, ya no se puede manejar el tema de las fechas, porque recuerden que la factura se emite el día que la emites, llega a la DIAN. Bueno, creo que respondí todas las preguntas. No sé si me ha quedado alguien pendiente, por favor, colóquemela de una vez para poder responderle. ¿Qué tal con ese clic? Agradezco a todos el tiempo, la dedicación. Como les dije, BKF le podemos ayudar en 2 temas importantes, la mejora de procesos y la solución tecnológica. Si desean recibir una cotización, no duden en hacer la solicitud a través de los correos que le vamos a dejar acá en el chat. Ari nos va a ayudar colocando los correos para recibirla y los teléfonos de comunicación para que, por favor, cualquier duda, cualquier solicitud, lo hagan. Importante, para poder cotizar se necesitan 3 datos. Uno, las facturas emitidas, número de facturas promedio mensuales, número de facturas promedio recibidas mensuales, notas débitos promedio mensuales, notas crédito promedio mensuales,
y el nombre del sistema que tienen, si es propio o no es propio, si es con un proveedor o qué, o el nombre principal. Con eso realmente podemos hacer la cotización del servicio de facturación electrónica como proveedor a través de The-Factory. Y si desean alguna cotización en la mejora del proceso, por favor manifiesten dentro del correo que requieren una asesoría en todo el proceso de facturación. Muchas gracias a todos. Cualquier duda, no duden en preguntarnos y estamos muy atentos. Con gusto. Gracias por conectarse con nosotros. Los esperamos en una próxima conferencia. Recuerden que a través de nuestro correo, nuestra página web y nuestras redes sociales les estaremos informando de los próximos webinars que tendremos más adelante. Si desean información de algún servicio que presta BKF, nos pueden escribir al correo info@bkf.com.co, porque en BKF estamos comprometidos con el crecimiento empresarial. Hasta pronto.